Vamos a ver un anticipo de la parashá que viene, que es Vaigash, y se acercó. Sefer Bereshit, Génesis, a partir del capítulo 44, versículo 18, pero vamos a tomar desde el 44 a 34. Vamos a ir conociendo a nuestro querido José, mi tocayo. Creo que mis padres decidieron honrarlo y por eso me pusieron su nombre. Bueno, no, la verdad que no. Ustedes saben que en el judaísmo hay dos corrientes con respecto a los nombres de los hijos. Los judíos ashkenazim de Europa del Este tienen la tradición de poner a sus hijos el nombre de los abuelos muertos. Un abuelo mío se llama José y otro Noé, por eso me llamo José Noé, que en hebreo es Yosef Noah. Mi hermana se llama Esther Noemí, una de mis abuelas era Esther y la otra Noemí. Esos son los judíos ashkenazim. Los judíos sefaradim, acá tenemos un representante, nuestro querido Genaro, es al revés. Ponen a sus hijos el nombre de los abuelos vivos para honrarlos en vida. Son costumbres, son tradiciones, no es bíblico. Así que bueno, hecho esta explicación, saben por qué me llamo José Noé. Bien, ahora sí, vamos a la reflexión de la parashá que viene, de Sefer Bereshit. 44-34. Génesis 44-34. Pues ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre, dice Reubén, cuando José, casi rey de Egipto, les dice que dejen a su hermano Benjamín y vayan a buscar a su padre. Y Rubén dice que no puede hacer eso porque su padre se muere porque ya había perdido un hijo. Y recordamos que ya venimos estudiando a José desde que fue vendido por sus hermanos, todo un cambio de actitud de José. De José el pedante, el que todo el mundo se iba a arrodillar ante él, nos vamos a un José casi 13 años después, ahora con 30 años, en ese momento tenía 17, ahora con 30 años, con una actitud diferente de humildad. Pasó la esclavitud, la cárcel, y ahora estamos en el José maduro en el Señor, el digno hijo de los patriarcas, con una actitud humilde. Y por lo tanto, también ven sus hermanos un cambio de actitud. A él lo vendieron y lo querían matar. Pero a Benjamín, su hermano, los dos hijos de Raquel, la amada de Jacob, lo están cuidando, cosa que no hicieron con él. Él ve que sus hermanos cambiaron la actitud, que ya no celan de los otros hermanos, del más chico que era el que quedó mimado, que nació después que él. Y él ve que sus hermanos también cambiaron su actitud y están cuidando a su hermano, de la misma madre que él, de Raquel. Pero por otro lado, Benjamín tampoco provocó a sus hermanos como él. ¿Se va entendiendo el tema? Parece ser que la maduración y el crecimiento fue para ambos lados. Por un lado, José maduró por los golpes y los hermanos maduraron por ver a su padre sufrir por la pérdida de un hijo y cambiaron la actitud. 45:1. Miren lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Lo que Dios, el Señor, puede hacer en la vida de cada uno. Pero esto no quedó allá en Egipto. Esto es para hoy también. No pensemos que todo pasó allá hace tiempo, allá lejos y hace tiempo, y ya está. La Torá es viva, está vigente. Dios puede cambiar nuestras vidas también. Si escuchamos sus señales y si vemos su intención para nuestras vidas. 45:1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban a su lado y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Así no quedó nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Yo quisiera que por un segundo nos pongamos en el lugar de José.
13 años privado de su familia, privado de su familia, de sus hermanos, de su padre, privado de su hábitat, de su tierra, de la casa de su familia y de todas las costumbres de su hogar. Odiado por los hermanos, le intentaron matar, lo tiran a un pozo, lo venden a las caravanas a los 17 años. A los 17 años. Es vendido como esclavo, en Egipto va a la cárcel, 12 años preso. De golpe, rey de Egipto prácticamente. Y de golpe a los hermanos que lo quisieron matar y lo vendieron y lo odiaron, los ve frente a él. A todos los hermanos los ve frente a él. Le pasa todos estos recuerdos por la cabeza en un segundo. ¿Quién puede contener semejante angustia, semejante alegría, reencontrarse con su familia, con los que lo odiaban que ahora están cuidando a su hermano? Pongamos en lugar de lo que debe haber pasado a este hombre, el dolor y la humillación que ha pasado a este hombre, siendo el preferido de su papá, el nene de papá. Y de golpe puede mostrar lo que muestra ahora. 45:2. Entonces se echó a llorar a gritos. Lo oyeron los egipcios y lo oyó también la casa de Faraón. (45:3). Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Sus hermanos no podían responderle porque estaban turbados delante de él. Imagínense. De golpe se da cuenta que el que quisieron matar estaba ahí, frente a ellos, siendo un hombre con poder. Él les pregunta si es su padre. Si él ya sabía que su padre vivía, si ya se lo habían dicho. Estaba buscando una comunicación, algo que decir, no sabía qué decir este hombre. Y los otros menos todavía. Por la cabeza de nosotros, ¿qué podía pasar? Nos va a matar, nos va a torturar, nos va a reventar, nos va... Es lo que haría cualquier ser humano en una situación así. Pero José les dijo: acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis a los egipcios. Él tenía el poder para decir: bueno, ahora verán lo que les pasa por lo que me hicieron. ¿Quién le iba a decir algo? Él tenía todo el poder ahí, podía hacer lo que se le diera la gana. ¿Cuántos darían cualquier cosa por eso, no? Pero Dios esto se lo concede a determinadas personas nada más. Y sabe a quién, y sabe por qué. Dios sabe cómo José iba a usar esto. Dios sabía cómo José iba a usar esto, porque Él conoce nuestros corazones. Y sabe cómo vamos a usar los dones que nos da y los regalos que nos da. Él lo sabe. Nosotros a veces no lo sabemos, pero Dios lo sabe muy bien. Él nos hizo. Él es nuestro alfarero. El que no se emociona con esto, revise su corazón. 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. El que no se sacude con esto, ¿cómo un hombre de golpe puede mostrar comprensión aún a 10 personas que lo quisieron destruir, que lo odiaron? Ayer estuvimos hablando del Espíritu de Dios. ¿Qué otra cosa puede lograr esto? El Ruach HaKodesh, no hay otra cosa. El Espíritu de Dios, no hay otra cosa. El ser humano por ser humano en sí, no, olvídense. Para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Gracias a usted que a ustedes me vendieron, yo puedo salvar vidas, está diciendo.
¿Se acuerdan en 41:16 cuando Faraón le dice que él le va a adivinar los sueños? Dijo que era Dios y no él el que interpretaba. Y él dice que él sabía que era el plan de Dios. En todo momento le está dando la gloria a Dios, no a él. Está reconociendo que es Dios el que ha obrado en su vida, el que le dio la visión de los sueños y el que le hizo entender esto. ¿Qué cosa? También el Señor fue entregado por el plan de Dios. Miren ustedes. José reconoce que sus hermanos no eran culpables, sino que era el plan de Dios. Él se lo está diciendo. Tampoco la entrega del Señor fue nadie culpable. Era el plan de Dios. El Señor tenía que sufrir para salvación de la humanidad. También la entrega del Señor fue para preservación de vida y vida en abundancia. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. José está diciendo esto. Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Él unió a las 12 tribus y de ahí salió el pueblo de Israel. 45:6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. 7. Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir sobre la tierra, para daros vida por medio de una gran liberación. Posteridad y liberación. Para que haya una descendencia posterior de la liberación. ¿Liberación de qué? De todas las miserias humanas. ¿Qué paralelo con el Señor? Por supuesto que no se igualan, desde ya que no. Pero es el plan de Dios para determinadas personas que Él creó. Ponerles un corazón determinado. Esto es un anticipo de lo que el Señor iba a hacer en el futuro. Porque ¿qué pasó en el Señor? Se plasmó todo el Tanaj, todo el Antiguo Testamento, todas las promesas. 45:8. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre del faraón, por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Habíamos hablado ayer que José abrió los graneros de Egipto. ¿Y qué hizo el Señor? Abrió los graneros de los cielos y nos dio la salvación y la vida eterna. Fíjense qué preparación viene ya desde Bereshit, desde Génesis. Continuamos el viernes que viene con esto. Ahora vamos al mensaje de hoy. Nos vamos a un pariente muy cercano de Yeshua, nuestro Señor. Casi tan cercano como su propia sangre. Vamos a ver a Santiago, hermano del Señor. Santiago capítulo 2. Este libro se escribió en el 49 después del Señor, año 49. Hay un paralelo entre Pablo y Santiago. Muy interesante. La famosa disyuntiva. Fe u obras. ¿Obras o fe? ¿Es por fe o es por obras? Parecería que Pablo y Santiago tenían posiciones totalmente opuestas, como que eran enemigos.
Siendo siervos del Señor, enemigos, ¿será posible? Y podía haber sido, ¿no? No era lo mismo Mateo que Pedro, ¿no? Vaya diferencia. Pablo se definió en Romanos 1:1 como esclavo y apóstol de Yeshua, de nuestro Señor. Santiago se definió en Santiago 1:1 como siervo de Dios y de nuestro Señor Yeshua. Pablo como esclavo y apóstol. Santiago como siervo de Dios y de Yeshua. Santiago capítulo 2. Versículo 14. Subtítulo de mi Biblia, Reina Valera, la fe sin obras está muerta. Pablo, aparentemente, sostiene que somos salvos por fe y que las obras no son importantes en el proceso de la salvación. Es solo por fe. Las obras no son importantes en el proceso de la salvación. Eso da a entender Pablo. El otro día cuando tomamos mate con torta frita él me lo contaba. Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Eso dice Pablo, Romanos 3:28. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Con la ley se refiere a la Torá, está claro, ¿no? Yo disiento con este término. La ley para mí es lo que impusieron los hombres en base a la Torá, y la Torá es la Torá, que es la palabra de Dios, punto. Para mí hay diferencia, pero bueno, acá lo expresan así. Tengamos en cuenta que esto viene del griego. Si conociera griego, a lo mejor podríamos ver que pasa lo mismo desde el hebreo al castellano que desde el griego al castellano. Hay problemas de traducción. Yo sé hebreo, pero no sé griego, así que no puedo decir desde el griego cómo lo dice. Tengo entendido que hay diferencias. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Yeshua, nosotros también hemos creído en Yeshua para ser justificados por la fe del Mashiach, del Mesías, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras nadie será justificado. Algunos sostienen que no solo Santiago difiere con Pablo, sino que lo contradice totalmente. Algunos van a entender que Santiago lo provocaba a Pablo. No lo sé, yo no estaba ahí, no puedo decirlo. Comenzamos. 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Esto pregunta Santiago. 2:15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. 16. Y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es decir, viene un necesitado, anda tranquilo, Dios te bendiga, arréglate como puedas. ¿Será la actitud de un creyente esa? Porque si es la fe sin obras, no tengo que hacer nada entonces. Parecería eso, ¿no? Vamos a ver. No emitamos juicio todavía. Ni después tampoco. Si no, no seríamos creyentes. Y 16. Y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? 17. Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Suena que puede ser, ¿no? Veremos. Santiago no puede soportar la profesión de la fe sin la práctica. Es decir, las palabras sin las acciones que acompañan esta palabra. Santiago no lo soporta. Parece que había algún tema de caracteres entre la familia del Señor, ¿no? Porque el Señor también tenía las suyas, ¿no?
Es como la persona que se identifica con la situación de alguien en estado, pero no mueve un dedo para ayudar. Sin embargo, estamos hablando de gente judía. Pablo, Santiago, todos judíos. El judaísmo habla fundamentalmente de las mitzvot, de las buenas obras. El problema es que en el judaísmo normativo, tradicional, eso es lo que salva. Que por las obras uno se salva. Cuanto más obras hago, más acceso tengo al mundo por venir, al Olam Abba, a la vida eterna. Sume millas y se gana el pasaje. La tzedakah, mal traducido caridad, en el judaísmo es fundamental. En todas las sinagogas usted ven las cajitas de tzedakah, caridad. El tema es que creen cuanto más caridad hacen, más posibilidades tienen de salvarse. Cuando los líderes de las congregaciones de Jerusalén, de las iglesias, dieron su conformidad a Pablo para que se dirigiera a los gentiles, vieron que Pablo se dividieron las tareas, Pablo fue a los gentiles, Pedro al pueblo hebreo. Cuando le dieron la conformidad a Pablo para que se dirigiera a los gentiles, le pusieron una condición. Se le impusieron además, no que le preguntaron si quería, si podía, no. Que no se olvidara de los pobres. Esa era la condición. Que vaya a los gentiles, pero que no se olvide de los pobres, bajo ningún punto de vista. 1 Corintios 10:1 habla de juntar el dinero para los necesitados. Esto lo pueden ver en Gálatas 2:10. Esta imposición era una de las grandes señales y buenas señales hebreas de la piedad de la Torá, de la misericordia, el amor al prójimo, ayudar al necesitado. Fíjense para los griegos cómo era el tema. Miren qué interesante. La mentalidad griega. Para los griegos esta cosa era rara, esto de la misericordia, de la caridad, de ayudar a otro, era algo con olor feo, no les gustaba. La compasión y la limosna era algo extraño para las creencias griegas. Se conocía a los estoicos que tendían a la apateia. Apateia del griego quiere decir apatía. Total carencia de sentimientos. Absoluto. Esta es la filosofía griega. Epícteto decía, solo el que desobedece los mandamientos divinos, sentirá alguna vez lástima o piedad. Esto lo pueden encontrar en Discursos 3:24 al 43 de Epicteto. Filósofos griegos. Virgilio, otro, en algunos escritos que se llaman las Georgicas, dice, haciendo el retrato del hombre perfectamente feliz, menciona que no tiene piedad de los pobres ni compasión de los afligidos porque tales emociones desequilibrarían su serenidad. O sea, el que siente piedad se desequilibra en su serenidad, no tiene tranquilidad, porque piensa en los pobres, entonces pierde su tranquilidad. ¿Qué tal los griegos, Buena gente. Santiago decía, hay un montón más, yo no voy a seguir con los griegos porque la verdad me revuelve un poco el estómago. ¿Qué quieren que les diga? Está un poco ajena a nuestra fe todo esto, ¿no? Santiago decía que el que siente un impulso y no lleva a la práctica, es menos probable que alguna vez lo realice. 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Interesante el planteo. Cuando yo me enamoré de mi esposa, se fue. Bueno, puedo hablar. Cuando yo me enamoré de mi esposa, yo no era creyente. Ella sí, misionera y demás. Y me dijo, no puede ser.
Yo dije, ¿por qué no? Vos podés ser creyente y yo no, ¿cuál es el problema? Después lo entendí, claro está, ¿no? El que no sabe puede decir cualquier disparate. Eso decía yo. 2.19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No se trata de que uno tenga fe y otro tenga obras. Así no es la ecuación. Sino que funciona cuando se entiende que igualdad es fe y fe puesta en marcha, y fe puesta en marcha es obras debido a la fe. Ahí cierra la ecuación. Van juntas. No se pueden separar. No es esto u otro, sino tantas obras como fe tengas, sin límite. De acuerdo a tu fe, vas a actuar haciendo todo lo que tienes que hacer como creyente, sin límite. 2.20. Pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? El famoso lema de 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. 25. Asimismo, Rahab la ramera, ¿no fue acaso justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? 26. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Más claro que el agua para mí. Vamos a ver. Santiago presenta, hasta acá la lectura, así no se preocupan. Vamos a razonar ahora. Santiago presenta a Abraham como el gran ejemplo de la fe, y lo es, está claro, ¿no? Para todos. Pero ¿cuándo patentó su fe Abraham? Cuando fue a llevar al sacrificio a Isaac. También cuando Dios le dijo, deja tu casa y tu parentela, y él se fue. Eso es actuar. Obrar en base a la fe. También Rahab, la ramera de Jericó. Josué 2:1 al 21, no lo vamos a leer ahora, claro está. Pero ¿saben una cosa? Escuchen esto, muchos no lo sabían esto. Rahab hizo algo parecido a lo de Ruth. Porque Rahab, siendo una ramera pagana, creyó en este Dios de los hebreos porque decidió ayudarlos porque sabía que su casa iba a ser salva. Porque les pidió que salvaran a su familia, no a ella. Ella habló por su padre y sus hermanos. ¿Y Ruth qué hizo? ¿Fue por ella o por su suegra? Fue por su suegra, por Noemí. Y también venía de un pueblo promiscuo, Moab, que adoraban a sus dioses tras del incesto en los templos. Pero saben que Rahab se terminó siendo prosélita, se convirtió al pueblo hebreo como hizo Ruth. ¿Y saben con quién se casó Rahab? Con Josué. De Ruth, ¿quién descendió? Rey David y nuestro Señor. De Ruth, la moabita, la bisabuela del rey David. De Rahab y Josué descendieron profetas y sacerdotes, Coanim. ¿Y saben qué profetas descendieron de ellos?
Ezequiel y Jeremías, nada menos, adorados por el judaísmo tradicional y por nosotros también, no adorados, pero sí reconocidos. Qué increíble, ¿eh? Porque sabían que Rahab no solo era ramera, era dueña del prostíbulo. Si Abraham no hubiera tenido fe, no hubiera respondido al llamado de Dios. Y ahí Pablo y Santiago están de acuerdo, se hicieron amigos los muchachos, se fueron a tomar un cafecito, whisky no porque está prohibido. Bueno, no tanto, ¿no? Parece ser que el punto de vista de Santiago es el punto de vista de casi todo el nuevo pacto. Juan el Bautista predicaba que la gente tenía que demostrar la autenticidad de su arrepentimiento con la excelencia de sus obras, Mateo 3.8 y Lucas 3.8. Juan el Bautista predicaba que la gente tenía que demostrar la autenticidad de su arrepentimiento con la excelencia de sus obras. Ahí se podía comprobar su verdadero arrepentimiento. Mateo 5.16 dice, Yeshua decía que había que vivir de tal manera que el mundo viera las buenas obras de sus seguidores y dar la gloria a Dios. A las personas se les conocía por sus frutos, lo mismo que a los árboles. Y que una fe que no se manifiesta nada más que de palabra, nunca podría tomar el lugar de lo que se expresa siendo la voluntad de Dios. Mateo 7:15 al 21 dice, por sus frutos lo conoceréis. Pablo también en sus cartas habla de las obras como la expresión de la fe en el Señor. Romanos 2:6 dice, pagará a cada uno conforme a sus obras. Primera de Corintios 3:8 dice, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Colosenses 3:9 dice, el creyente se ha despojado del viejo hombre con sus hechos. No sigamos porque tenemos para... Santiago condena la profesión sin la práctica, con lo cual Pablo también está de acuerdo. Lo concreto es que nadie se puede salvar, ni por las obras solamente, y nadie se puede salvar sin producir obras. La diferencia está acá. ¿Seguimos la semana que viene? No. Tatán. Pablo está hablando de los que recién van a entrar en el camino del Señor, los posibles nuevos creyentes o los que ya están por serlo. Es decir, desde lo básico, del perdón de Dios, que nadie puede merecer o ganar por sus obras. Es desde el comienzo cuando la persona acepta al Señor, de eso está hablando Pablo. Santiago está hablando del que ya es creyente. Santiago empieza después, en el después de haber reconocido y aceptado al Señor y haberse humillado y pedido perdón por sus pecados. Santiago empieza más adelante cuando ya hay un creyente consumado, cuando ya es una persona madura en el Señor. Entonces insiste en que debe demostrar lo que es con sus obras. Si no hace nada, no está demostrando su fe. Porque la fe nos llama a obrar en base a esta fe. A ser discípulos es obrar. El que tiene esta fe, que se metió acá adentro, pero con todo, no puede dejar de hacer, no puede dejar de predicar, no puede dejar de enseñar y no puede dejar de buscar cómo hacer bien a otros. Practicar el amor al prójimo con la acción, no solo con la palabra, no sirve para nada. Si digo amo a mi prójimo y me siento acá y me importa un comino que se mueran de hambre los de la calle, no sirve para nada. Son los filósofos de café, no sirven para nada. Pablo insiste en la primera y Santiago en la segunda etapa. Se unen los dos, así se forma un creyente verdadero.
entendiendo que es por fe, pero entendiendo que esa fe hay que ponerla en marcha. Porque Juan 1.1 dice, el Señor es el verbo, la acción, la Torá puesta en marcha. Eso es, Él es la Torá. Por eso una imagen del Señor con Moisés y Elías, Torá y profetas en Él, consumados en Él. Los dos no se contradicen. ¿Cómo se van a contradecir dos hombres tremendos de Dios? Se complementan. Cada uno ataca una etapa diferente del creyente. Eso es todo. Por lo tanto, damas, caballeros, hermanos, hermanas, visitas y demás. Vamos a hablar en criollo. En el Señor hay que laburar. No hay que calentar sillas. No hay que estar 20 horas estudiando y 4 durmiendo y nada más. Hay que salir a poner en marcha esta palabra maravillosa, que no se muera en un libro solamente, ni en el decir, ni en el pensar, que se mueva en el amor puesto en marcha. Que el Señor los bendiga.